Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estén tranquilos, no pasa nada. Todo va a salir bien. Y si les parece bien, vamos a ver un pasaje en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12. ¿Me puedes bajar, porfa, el monitor? Génesis capítulo 12. El versículo número 10. Génesis 12, 10. Y si estamos ahí, creo que nada más puse un pasaje en la presentación. Y todos los vamos a ir buscando a la Biblia. Al cabo no puse sofonías ni nada de eso, no se preocupen. Vamos a ver Génesis 12:10 y dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana?, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Si escuchan Egipto y escuchan Faraón, yo creo que automáticamente piensas en Éxodo y lo que pasó en Éxodo. Y ese es un cuadro similar, hermanos. Vamos a orar para estudiar esta parte de la Biblia. Padre, gracias te damos porque nos permites tener vida y suficiente salud para estar aquí en estos momentos. Quita todo pecado que esté delante de ti, Padre, todo mal pensamiento, toda preocupación, todo orgullo, cualquier cosa mala, Padre. Ayúdanos en estos momentos a estudiar tu palabra, que tú nos hables y que sobre todo seas glorificado, Padre, en todo esto. Sé con mis hermanos, si está alguno por llegar, que pueda llegar a escuchar tu palabra, Padre. Te agradecemos de antemano por todo lo que pasa el día de hoy, el resto del día y sobre todo este momento, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no sé si conozcan la pirámide de las necesidades de Maslow. ¿Alguna vez la han escuchado tal vez en la preparatoria o la secundaria? Y esta habla básicamente de las necesidades humanas, de lo más básico a lo superior. Y aquí van a mostrar la pirámide para que sea un poco más legible. Y pues habla de que hay necesidades biológicas, luego de seguridad, de pertenencia, reconocimiento, autorrealización. Básicamente los sociólogos hablan de que pues un niño no le puede decir que sea presidente o que sea empresario si le falta comida, ¿verdad?, en su casa. Es básicamente esa la teoría que hay. Y es básicamente lo que está pasando con Abraham. Tenía una necesidad básica que cumplir, en el cual dice que era el versículo 10, que era el hambre, porque estaba escaseando, y pues cae en la primera categoría de las necesidades biológicas. Y en la siguiente diapositiva, ¿cómo debería de ser la pirámide para nosotros a partir de esto? Que es lo mismo, de las biológicas hasta autorrealización. Pues primero tiene que estar Dios. Dice ahí en la Biblia, en el pasaje que estamos viendo, que hubo hambre en la tierra. Primero Abraham estaba
estaba financiado por su papá, que era Taré. Ahí en los versículos anteriores, desde el versículo 1 del capítulo 12, dice que tuvo más hijos. Luego después que salió con su hijo Abraham y con su esposa Sarai y el hijo de su otro hijo con Lot. Y tenían billete. Es como si salieras de aquí de Monterrey y te fueras más para arriba. En este caso te vas a Estados Unidos, ¿verdad? Había billete y luego se fueron consiguiendo más billete, les iba bien. Y ahora en estos momentos, ya después del conocido pasaje de verte de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, Abraham se va y luego pasa esto: hubo hambre en la tierra. Hermanos, el hambre puede ser o puede representar alguna necesidad de esas, la que sea, tanto de hambre biológica que no tienes que comer. Tal vez el hambre para ti puede representar alguna necesidad de que no tienes trabajo en estos momentos. Tal vez puede representar que tienes esa crisis emocional en tu vida, vas a entrar o estás en depresión, tienes ataques de ansiedad. ¿Y qué pasa? Como pasó con Abraham, descendió a Egipto. Egipto en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia vamos a ver que Egipto siempre se relaciona con el mundo. El mundo. En este caso Abraham está descendiendo a Egipto para cumplir sus necesidades y las cumple. Básicamente las cumple, pero en base de algo equivocado. Y el mensaje del día de hoy lo vamos a ver en dos partes. Se llama la gracia de Dios en acción. Y lo vamos a ver con dos cosas, dividido este pasaje en dos puntos. En cómo se activa la gracia de Dios, en lo que nosotros hacemos y en lo que Dios hace, básicamente. ¿Qué hacemos nosotros? Decisiones erradas propias, decisiones erradas en la cual nos llevamos a las demás personas. Esto es el elemento que activa, y luego después Dios se mete a la ecuación, haciendo justo y misericordioso juicio, gracia y salvación invaluables, hermanos. Entonces, para el punto número 1, que es lo que nosotros hacemos, como dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham en Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermanos, ¿sí o no? Nosotros muchas veces nos ponemos la soga al cuello en muchas decisiones que tomamos diariamente en algún momento, de que ahí andas después lamentándose: no, hombre, no lo hubiera sido infiel a mi mujer, imagínate. O cosas más básicas como no hubiera robado esa feria que me dio mi mamá, o lo que sea. En ese amplio espectro están tus decisiones que te afectan a ti. Te afecta tanto moralmente, en tu conciencia, y ya después afectas a los demás. ¿Cuándo es una decisión errada? Simplemente cuando las necesidades personales son superiores a hacer lo correcto delante de Dios. La frase que viene ahí en el pasaje, versículo 10 del capítulo 12, descendió Abraham, habla de descender, o degradarse, o menospreciarse él mismo. Él ya estaba con Dios con ganas. Él le dijo: vente, te voy a mostrar algo, tú vete. Él se fue con ganas, sí, jijiji, jajaja. Tenía muchas cosas. Y después hubo hambre y descendió a Egipto. Piensa, hermano, ¿tú cuántas veces hemos descendido nosotros a Egipto? El mundo nos puede dar, satisfacer esas necesidades propias que necesitamos para nosotros, biológicas, hasta de autorrealización, pero Dios no se glorifica en eso, hermanos. Dios Padre no se glorifica en eso. Y así es a lo largo de la historia. En la Biblia, otros dos ejemplos de esto es en 2 de Samuel capítulo 11. Ahí esa historia la conocemos como la de David y Betsabé contra la lujuria, que dice el pasaje: fueron los reyes a la guerra, David no fue a la guerra, estaba tranquilamente plácido en su palacio, tomando la siesta seguramente, después de la merienda. Después vio a una mujer, Betsabé, que se estaba bañando, desnuda, y la deseó y la quiso. De igual manera, de esta misma, también en Jueces en 16, con Sansón y Dalila, que a causa de su mujer perdió su fuerza y Dios ya no lo usó. Hasta el final lo volvió a usar, pero ya no fue lo mismo.
De igual manera, otras necesidades básicas, hablando que caen en la pirámide al principio, es la avaricia. Y en Josué capítulo 7 lo vemos con Acán, que robó parte del botín después de una guerra que ganaron, y Dios dijo: destruyan todo. Y no, él se sopas para acá, préstame esto que lo necesito. Básicamente eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros tomamos decisiones erradas, decisiones equivocadas. Piensa que has hecho tú de manera equivocada cuando te has ido tú a Egipto, al mundo, y has descendido a eso. De igual manera, lo que nosotros hacemos, tomando decisiones erradas propias, también las hacemos en conjunto, que es el inciso B. Abraham quería beneficiarse a causa de su esposa, que dice ahí el pasaje muy claramente, y eso es otro principio. Cuando queremos satisfacer nuestras propias necesidades yendo al mundo, ya no pensamos de la misma manera, pensamos de una manera irracional, y en este caso hacemos que las demás personas también sean afectadas, o arrastramos a las demás personas para que también caigan en pecado con nosotros. Es la fase 1, la fase 2. En este caso dice, o sea, lo que está claramente el pasaje, lo que está pasando aquí. Dice: Sarai, estás bien guapa, por eso te escogí, por eso eres mi esposa, ¿verdad? Y sé que las demás personas te van a desear de una manera física, ¿verdad? Te van a ver, eres hermosa. Y en este caso, en Egipto, específicamente, Abraham ya sabía que iba a pasar eso. Inclusive, en paréntesis, hermanos, si tú buscas en algún foros de internet como Reddit, etcétera, o de ese tipo de cosas, por ejemplo, si buscas ¿cuál ha sido su experiencia en viajar a países? Al día de hoy, en 2025, Egipto tiene de las peores reseñas que hay como turistas para visitar. Está con ganas las pirámides y todas las antigüedades, pero moralmente es un lugar indeseable, sobre todo para las mujeres que sufren constantemente de acoso por esa, o sea, la Biblia es actual, hermanos, siempre. Si Egipto es un cuadro del mundo, aún ahora Egipto tiene esa mala reputación en el mundo. En este caso, Abraham, antes de entrar, él ya sabía que iba a pasar cosas malas, ya sabe que no debe de hacerlo. ¿Y qué pasa? Dice: no, hombre, me van a quitar a mi mujer y me van a matar. Piensa en eso al día de hoy, con tu esposo o con tu esposa. ¿Tú harías eso por tratar de conseguir algo? Dije: no, pues ni modo, hija. Di que eres mi hermana, que te tome otro hombre. Lo dices y hasta es incómodo de pensar y decirlo, pero está pasando eso. Hermanos, nosotros hacemos exactamente lo mismo con cualquier cosa. No tiene que ser así como Abraham, pero nosotros también tomamos esas decisiones, desde lo más pequeño hasta lo más. Tal vez simplemente por menospreciar a tu pareja en frente de otras personas o no tomarla en cuenta. Tú como hijo que no obedeces a tus padres o que les gritas, esas pequeñas cosas, es similar a lo que está haciendo Abraham aquí. Como les digo, Abraham sabía que era incorrecto estar en Egipto, y de todas formas dice: no, pues tengo necesidad, voy a ir ahí. Pero lo está haciendo de una manera egoísta, primeramente hacia Dios y luego después lo está haciendo hacia su pareja. De igual manera, más personas que se ven involucradas en otros tipos de pecados de esa forma. En Hechos 5 está el ejemplo de Ananías y Zafira, que en este caso esas personas eran un matrimonio que iban a vender una tierra y lo iban a dar las ganancias ahí al templo, a la iglesia, por decirlo así en términos modernos. Pero ¿qué pasó? No lo dieron completo, y a causa de eso dice que murieron en ese momento, que echaron mentiras. De igual manera, en Génesis 27, la historia de Jacob con su madre Rebeca, que hicieron una estratagema, un plan para
que Jacob recibiera la bendición de su padre Isaac y no al que lo merecía o al que le tocaba, que era Esaú. Dos personas involucradas para un fin egoísta, primero contra Dios y luego también contra los demás que están ahí alrededor. Entonces, hermanos, el punto número 1, que es lo que hacemos nosotros con la gracia de Dios, es que hacemos cosas mal. Simplemente piensa en eso. Simplemente, hermanos, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros hambre literal? Y hemos dicho, no, pues no, voy al Oxxo, un gansito y una coca. Eso satisface momentáneamente tu hambre, hasta te causa placer en la boca y qué delicia, ¿no? O te compras los Doritos y así, pero no te hace bien a tu cuerpo a largo plazo, y uno se nos nota más que otros, ¿no? Ese tipo de decisiones. Pero esas pequeñas cosas también son en ámbito espiritual, hermanos. Mi devocional diario de voy a leer un pasaje, solamente un versículo, y que me digan muchas cosas positivas. Hermanos, la Biblia se lee de Génesis a Apocalipsis y cada vez. Aunque leas un capítulo diario, pero así se hace, es la manera correcta. No con esas cosas que nada más te dan más de lo que quieres y menos de lo que no quieres. No quiero compromiso, no quiero que Dios me hable, simplemente es cumplir con venir el domingo aquí a que Dios me diga cómo le voy a hacer, que me ayude, pero no me voy a comprometer a firmar, a poner el sobre de las ofrendas misioneras, ¿verdad? O simplemente, hermanos, no tienes el compromiso de hablar con Dios diariamente. Si es lo primero que tienes que hacer, hazlo. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, la Primera Guerra Mundial, eso es del libro de texto. ¿Han escuchado hablar del Tratado de Versalles? El Tratado de Versalles es el tratado que se firmó después de la Primera Guerra Mundial, en el cual se definieron los términos en cómo terminó la guerra. En resumidas cuentas, todo fue culpa de Alemania, y que Alemania nos indemnice a los demás países. Nos va a pagar todo lo que se destruyó. Pero si Alemania misma estaba también destruida, hay una imagen, creo, de Alemania, que pues media Europa estaba así en ese momento. Tenía necesidades. Y en este caso dijeron: Alemania, tú le vas a pagar a todos los demás países una cierta cantidad de dinero para que se reconstruyan. Es insostenible, hermanos. Es como si México hiciera lo mismo, que dijera Trump: México, vas a pagar toda la deuda que tenía Estados Unidos. Si ni nosotros mismos podemos, ¿verdad, hermanos? Es lo mismo que estaba pasando ahí en la Primera Guerra Mundial. Después, ¿qué pasó? Se implantó un germen llamado fascismo, después que se convirtió en la manera alemana de nazismo, y nació esa persona indeseable, ¿verdad? Que sabemos lo que pasó, el holocausto, todo eso. ¿A partir de qué? De nosotros como humanidad querer satisfacer necesidades de una manera equivocada. Punto número 2. Como dijo el miércoles alguien, no vamos a ir temprano. Lo que Dios hace. En este caso, hermanos, con Abraham, que es el pasaje que estamos tomando, ya vemos ahí lo que está pasando, ¿no? Ya vemos que está mal lo que está haciendo Abraham, su esposa involucrada. Dije, pues sí, viejo. No dice nada de lo que dijo Sarai, simplemente así pasó y iba a pasar, ¿verdad? Y luego dice ahí el versículo número del pasaje base de Génesis 12, versículo 16. Dice: hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo, lo voy a traducir a términos modernos, él tuvo Lamborghinis, él tuvo casas, él tuvo una cuenta bancaria de millones de dólares, él tuvo muchas casas de vacaciones en las playas, él tuvo
muchas fuentes de ingresos en acciones del SIP, lo que tú quieras. Él tuvo riqueza, él tuvo todo eso a causa de él buscar satisfacer su necesidad en Egipto, en el mundo. Está obteniendo un beneficio hasta estos momentos y lo está haciendo así. ¿Haciendo qué? Exponiendo a su mujer a que otro hombre la tome. Está obteniendo esos beneficios. Vamos a la cuestión de Sarai en este contexto con Egipto. Sarai, a pesar de estar involucrada en la estratagema de Abraham, dice ahí el pasaje que a causa de ella, en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, mujer de Abraham. El objeto en el cual Dios está actuando su justicia y su misericordia es a causa de Sarai. Sarai es un cuadro de la nación de Israel, así como también las otras mujeres que eran estériles como Ana y Raquel más adelante son un cuadro de Israel. Y vamos a ir pintando más el cuadro completo. Las plagas, que es el juicio de Dios; Egipto, que es el mundo; Faraón, que es Satanás; Sarai, Israel. Y más adelante, pues Abraham también es un cuadro del Señor Jesucristo. Obviamente en estos momentos no, todavía tiene, si checas Abraham sin la H, todavía no es Abraham, es Abraham. Pero bueno, en general es el cuadro que se está pintando aquí. Está representando esa gracia inmerecida de Dios a través de su salvación. Así como en un futuro, esto es como dicen, el arquetipo o la primera representación que va a haber en un futuro de esa salvación de Egipto y más adelante en el futuro de la salvación del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se activa? Pues que nosotros somos malos y necesitamos esa salvación de Dios. Dios tenía planes para Sarai y Abraham. Tenían que ser ellos, dos personas que tenían más de 60 años, que iban a tener hijos. Bueno, tuvieron un hijo que es Isaac, que Abraham tuvo, pero ese es otro cuento, ¿no? Con Agar, con la sierva de Sarai. Y a través de él iban a ser el Mesías. Dios tenía un plan. Y no por las necedades de Abraham, o imagínate, las necesidades tuyas, Dios no va a cumplir su plan. No, Dios sigue con su plan. Nos usa a pesar de eso. Y más adelante hacen lo mismo en otra nación, Abraham y Sarai. Exactamente lo mismo, en otro país diferente. O sea, eran cabezones también, así como nosotros lo somos. Piensa tú qué has hecho o qué haces o qué estás haciendo, que no mereces ni siquiera que estés respirando ahorita, cada día. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Pero a pesar de eso, nos tiene con vida. Y si tienes vida, significa que Dios te quiere seguir usando, hermano. Como les digo, esto nos habla de nosotros mismos. Tu decisión de decir malas palabras, de tomar un trabajo que te quita los domingos para venir, pero con mucho más sueldo. Tu decisión de poder desobedecer a tus padres, etcétera, hermanos. Tu decisión de que tengas relaciones sexuales, joven, antes del matrimonio, que te lo han ofrecido y lo has hecho. A pesar de eso, si lo has hecho y sigues con vida, es porque Dios tiene gracia para ti. Todo, hermano, todo, hermana. Piensa, ¿cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu necesidad que quieres satisfacer fuera de Dios? ¿Y qué estás haciendo con eso? Pero para todo esto, hermano, ok, sí, ya sé, soy un pecador, somos pecadores, pero pues, como siempre, ¿cómo lo hago? Pues que... Y aquí en el pasaje, simplemente no pasó nada con Abraham. Dios no lo castigó en ese momento. Más adelante tuvo muchos problemas por sus decisiones, pero hasta este momento, simplemente es Dios diciéndonos: mi gracia y mi salvación es para ti, seas como seas. Vamos a Hebreos, hermano. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4. Ese es el que puse ahí.
Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Aquí está hablando el escritor de Hebreos acerca de Jesús. Y dice ahí el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no depende de nosotros. Si Abraham hizo eso, lo sigue haciendo. Si tú ya pecaste, vamos a seguir pecando. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos? Miserable de mí, que quiero seguir haciendo, quiero hacer bien las cosas para Dios, pero no puedo, sigo pecando. Así es esto, hermano. No es normal ser cristiano. Vamos a tener que ir en contra de la corriente de este mundo. Vamos a caer. Pero el chiste es que Dios dice, Jesús ya pudo con eso, en semejanza en todo, hermano, como dice el pasaje, fue tentado en todo igual que tú. Y tenemos la esperanza ¿en qué? En que podemos salir victoriosos. Todo eso, todas esas cosas, tus necesidades básicas que quieres satisfacer de manera egoísta, Dios ya las venció. Simplemente es tan fácil y tan complicado, porque así es, esa contradicción, tener tu fe en Jesucristo. ¿Quién crees que pueda darte mejores consejos para soldar aquí en la iglesia? Daniel Ramos, ¿verdad? Herrera Ramos, número. ¿Quién crees que te pueda dar mejores consejos para predicar aquí en la iglesia? Emilio, ¿verdad? Lalo Rodríguez, Pablo, Oscar, Julián. Hay muchos aquí, hermano. Y de igual manera, esa necesidad que tienes tú, que estás batallando, ¿con quién tienes que acudir para que te ayude? Con el que ya sufrió en semejanza tuya y que pudo vencer, que es Jesucristo. Tenemos que acercarnos, dice, confiadamente al trono de gracia, con confianza, así como estás aquí, así como eres. A pesar de eso, no así como eres Dios te quiere, sino que a pesar de eso, la culpabilidad está. Pero así como estás, hermano, acércate al trono de gracia para el oportuno socorro. Lo que Dios hace, punto B, pues es la gracia y salvación invaluables. Ahí al final del pasaje base dice que Faraón le dijo, pues vete, llévate a tu mujer, ya llévate todo lo que te di, pero ya déjame. Se fue con todo lo que tenía, con los Lamborghinis, con todas las casas, con la cuenta del banco, etc. Es un hermoso cuadro de la gracia y misericordia invaluable, salvación de Dios, hermano. Esa es nuestra condición. Pecamos constantemente, pero es muchísimo más grande la gracia y salvación de Dios. ¿A quién le ha pasado que ha hecho algo malo y que espera las consecuencias y no pasan las consecuencias, que dicen, la libré? Yo creo que hemos tenido una experiencia alguna vez así, hermanos. Dice, yo en la carrera, me acuerdo que era octavo semestre, eran 9 semestres, pero octavo semestre de que a las 7 de la tarde estoy en octavo y a las 8 estoy en quinto, ya saben. No estoy orgulloso de eso, pero sí era lo que es. Al final del semestre, pues ya
tomas decisiones, ¿no? Los que trabajan y estudian me entienden, y hay muchos que lo hacen, que trabajan y estudian y salen todo perfecto, mis respetos. Yo no era uno de ellos, la verdad, para que les echo mentiras. Pero al final tuve que decidir qué materia sacrificar para patearla más para adelante, que sea un problema para el Lalo del futuro, y que el Lalo del presente pues se desahogue y pueda enfocarse en otras materias. En este caso era una materia que era de las que están conectadas al final, ¿verdad?, de la carrera, que van en cadenita, que van en secuencia, ¿no? Como cálculo 1, cálculo 2, pero no era calcular algo de calidad. Pero bueno, en este caso, yo al final, pues voy a recuperación, al final del semestre. Yo nada más lo que había leído, venía del trabajo, estaba leyendo las unidades, así, lo que pasara. Llego y pues saquen una hoja, hijos, sacan la hoja, no, va a ser este problema, anotas el problema. Y me acordaba de decir las cosas y lo hice. Entregó el examen y mi profesor Francisco Aguilar, me acuerdo, éramos 2 personas y muchos faltaron ese día de la recuperación. Pero ¿qué pasó? Mis otros compañeros decían, era en semestre agosto-diciembre, era diciembre, hacía frío. Profe, póngalo otro día porque había que ir en viernes, y que unos no fueron porque era viernes, y pues ya saben, los viernes pues no se va a veces a la escuela, lo que sea. Pero estábamos ahí, lo entrego, y luego ya al final éramos nada más 2 compañeros, y nos dice el profe, esto no es nada, pero nada más porque vinieron, los voy a pasar. Y yo sí, si esas cosas, hermanos, nos causan satisfacción y vemos la mano de Dios en su grande salvación que nos da, a pesar de cómo eres, de que eres flojo, de que estás batallando, no sé, con la pornografía, con la lujuria, con el orgullo, menosprecias a los demás, Dios te dice, no hay problema, nada más acércate, ven a mí, nada más acércate. Vuelves a caer, acércate de nuevo conmigo. Esa es la gracia y salvación invaluable que nos da Dios. Vamos a un pasaje, 1 de Timoteo, para un ejemplo de las muchas cosas que hace para Dios con nosotros. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 12. Y dice ahí Pablo a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, o sea, ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús mostrase en mí en primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la clave está en que dice ahí el apóstol Pablo, porque me tuvo por fiel.
O sea, no depende de lo que yo esté haciendo en mis propias fuerzas para ser una persona que reciba la gracia de Dios. No, no lo merece, sino porque Dios dice, Dios no tiene por fieles en este caso. ¿Qué está diciendo? Nuestra salvación depende de lo que dice Dios, de lo que hace Dios, no de lo que nosotros hacemos, porque ya vimos que hacemos cosas equivocadas. Pecamos todo el tiempo, hermanos. Piensa en eso. Primero, ¿cuál es esa hambre que tú tienes o esa necesidad básica que pones por encima de Dios? Si la detectaste, piensa, ¿qué voy a hacer? Acércate confiadamente al trono de gracia para que pidas oportuno socorro a Dios. Y recuerda que Dios es el que te dice, yo te tengo por fiel a través de que crees en Jesucristo. Si tú no sabes o no estás seguro de que el día de hoy tú vas a ir al cielo cuando mueras, ese puede ser el día. Y ese es un cuadro, como te decía, de la salvación, hermanos. El pecado que tengas, ponlo delante de Dios. Dile que te perdone, que pones tu fe en que tu fe en Él y que Él puede quitar ese pecado, hermano. De igual manera, nosotros tenemos que recordarlo diariamente, esta verdad, hermano. Si has visto esta lona de aquí alguna vez, a lo mejor nunca, es cierto, eso no lo había notado, que no lo había visto. Ahí, en general, hermanos, es el método bíblico de crecer espiritualmente, a grandes rasgos. Si alguien se está discipulando, pues puedes detectar en qué estás, arrepentimiento, iluminación, en cualquier nivel. Tal vez tu compromiso sea, primero, tal vez tomar tu discipulado, hermano. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, empezar ese proceso de estar luchando como lo vamos a hacer toda la vida con tus pecados, pero que cada vez más nos acerquemos a parecernos más a Dios. Si ya estás en ese proceso, tal vez, como le decía ahorita el ejemplo, tal vez la semana pasada, la antepasada, empezamos con el apoyo a la nueva misión que se va a hacer de la nueva iglesia, ¿verdad? Ahí con Oscar, Luz, Dani, Tania, José Juan y Anita y los niños. Tal vez es el compromiso que tú tengas que hacer, pero antes que eso, recuerda el compromiso con Dios. ¿En qué? En ir con Él cada vez que estés en pecado. Hermano, nosotros tenemos esa salvación a disposición. Todos los días decidimos si lo tomamos, lo dejamos, nada me importa. Es que me siento cansado. Es que todos los días es una decisión. Dice ahí en el pasaje en los evangelios, toma tu cruz cada día, todos los días. Es difícil. Todos los días estamos tentados a descender a Egipto. Es difícil. Las decisiones en tu trabajo, con tus jefes, que tal vez no son muy agradables, vamos a decirlo de esa manera, tú decides si obedeces o no obedeces a Dios. Hermano, entonces, ¿cómo se activa la gracia de Dios? ¿Cómo se ve en acción? Primero, lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Básicamente son malas decisiones. Pero también lo que Dios hace. Justo, juicio y misericordioso por Él mismo, no por nosotros. O sea, Él lo hace a pesar de que lo hacemos. Y de igual manera, teniendo esa gracia y salvación invaluables, hermanos. Si tienes algo que decirle a Dios o pedirle a Dios, ese es el momento de decirle. Si tienes que ponerte a cuentas, este es el momento de hacerlo.